Bienvenidos a este video. Mi nombre es Guadalupe Brito Cruz y en colaboración con mi compañero Joab Francisco Morales Cárcamo les hablaremos acerca de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El objetivo de esta actividad es comprender los conceptos y procesos relacionados con la solución de controversias en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Para dar inicio, yo les hablaré acerca del concepto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Como sabemos, la OMPI es una organización intergubernamental que coordina las políticas nacionales e internacionales de propiedad intelectual. Su objetivo es fomentar el uso y la protección de propiedad intelectual en todo el mundo. La OMPI juega un papel fundamental en la protección de los derechos de propiedad intelectual a establecer normas y directrices internacionales. Estas normas y directrices se recogen en los tratados y acuerdos de la OMPI que son ratificados por los países miembros. El principal acuerdo de la OMPI en materia de protección de derechos humanos de propiedad intelectual es el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que es un acuerdo multilateral negociado en el marco de la Ronda de Uruguay del GATT. El ADPIC establece normas mínimas para la protección de los derechos de propiedad intelectual, como el derecho de autor, las marcas comerciales, las patentes y los secretos comerciales. La OMPI ofrece también asistencia técnica a los países miembros para ayudarles a implementar las normas y directrices internacionales de propiedad intelectual. Esta asistencia técnica incluye la formación de personal, la elaboración de la legislación y la creación de sistemas de registro de propiedad intelectual. En resumen, el rol de la OMPI en la protección de derechos de propiedad intelectual se pueden resumir en los siguientes puntos. En primer lugar, establecimiento de las normas y directrices internacionales, pues la OMPI establece normas y directrices internacionales que los países miembros deben cumplir para proteger los derechos de propiedad intelectual. En segundo lugar, asistencia técnica. La OMPI ofrece asistencia técnica a los países miembros para ayudarles a implementar las normas y directrices internacionales. Y por último, la promoción del uso de la propiedad intelectual. La OMPI promueve el uso de la propiedad intelectual para fomentar la innovación y el desarrollo económico. Como sabemos, la labor de la OMPI en la protección de los derechos de propiedad intelectual es esencial para el desarrollo económico y social. La protección de los derechos de propiedad intelectual incentiva la innovación y la creación de nuevos productos y servicios, lo que a su vez genera empleo y crecimiento económico. Algunos ejemplos del impacto positivo de la protección de derechos de propiedad intelectual en el desarrollo económico podemos citar el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas. La protección de derechos de propiedad intelectual de las patentes farmacéuticas ha dado lugar al desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas que han salvado millones de vidas. Asimismo, podemos citar el ejemplo del desarrollo de nuevas tecnologías. La protección de los derechos de propiedad intelectual de las patentes de la tecnología ha dado lugar al desarrollo de nuevas tecnologías que han revolucionado la industria y la vida cotidiana. Ahora bien, ¿pero qué es en sí la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y cuál es su función en la solución de controversias? Como ya lo habíamos comentado anteriormente, es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se encarga de fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo. La OMPI fue fundada en 1967 y tiene su sede en Ginebra, Suiza. La propiedad intelectual se refiere a las creaciones del intelecto como las obras de arte, las invenciones, los programas informáticos, las marcas y otros signos comerciales. La OMPI trabaja para garantizar que los titulares de derechos de propiedad intelectual puedan disfrutar de sus derechos en todo el mundo. La OMPI seguirá desempeñando un papel fundamental en la protección de los derechos de propiedad intelectual en el futuro. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ofrece una serie de mecanismos para la solución de controversias en materia de propiedad intelectual. Estos mecanismos incluyen la mediación, el arbitraje y la decisión de expertos. Para dar inicio, la mediación es un proceso voluntario en el que el mediador neutral ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. El mediador no toma decisiones, sino que facilita el diálogo entre las partes y les ayuda a encontrar una solución mutuamente aceptable. El arbitraje. El arbitraje es un proceso vinculante en el que el árbitro imparcial resuelve la controversia. El arbitraje es una alternativa a la vía judicial y ofrece una serie de ventajas como la rapidez, la confidencialidad y la flexibilidad. En este punto también tenemos el arbitraje acelerado. El arbitraje acelerado es un tipo de arbitraje que se caracteriza por su rapidez y su coste reducido. El arbitraje acelerado es adecuado para controversias de menor importe o que requieren una resolución rápida.
Y por último, la decisión de experto. La decisión de experto es un proceso en el que un experto independiente emite un dictamen sobre una cuestión técnica. La decisión de experto no es vinculante, pero puede utilizarse como base para una solución negociada o para un litigio judicial. Una vez abordado este punto, tenemos el proceso de arbitraje ante la OMPI y cómo se resuelven las disputas relacionadas con la propiedad intelectual. Si bien, como ya habíamos mencionado, las disputas que se resuelven y que son relacionadas con la propiedad intelectual se basan mediante la mediación, el arbitraje y la decisión del experto. En cuestión del proceso de arbitraje ante la OMPI, podremos desarrollarlo de la siguiente forma. El arbitraje en el OMPI se rige por el reglamento de arbitraje de la OMPI. El procedimiento de arbitraje se inicia con la presentación de una solicitud de arbitraje por parte de una de las partes. La solicitud debe indicar el objeto del arbitraje y las pretensiones de la parte solicitante. Una vez presentada la solicitud, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, designado a un árbitro o a un tribunal arbitral. El árbitro o el tribunal arbitral tiene la competencia para resolver la controversia de acuerdo con las normas de derecho o de equidad. El proceso de arbitraje se desarrolla, como ya vimos, en varias etapas. La presentación de alegaciones, en donde las partes presentan sus alegaciones y pruebas al árbitro o al tribunal arbitral. La audiencia, aquí el árbitro o el tribunal arbitral celebra una audiencia para escuchar los argumentos de las partes y las pruebas presentadas. Y por su parte el dictamen. El dictamen es donde el árbitro o el tribunal arbitral emite un dictamen sobre la controversia. El dictamen del árbitro o el tribunal arbitral es vinculante para las partes y puede ser ejecutado en cualquier país que sea parte de la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Me permitiría hacer un paréntesis para explicar las ventajas del arbitraje de la OMPI. El arbitraje de la OMPI ofrece una serie de ventajas como son la rapidez. El arbitraje es un proceso más rápido que la vía judicial. La confidencialidad. El procedimiento de arbitraje es confidencial. La flexibilidad. El arbitraje permite a las partes elegir el procedimiento que mejor se ajuste a sus necesidades. Y por último, ¿cuál es la importancia de la solución de controversias en el marco de la OMPI para proteger los derechos de propiedad intelectual? Si bien la importancia de la solución de controversias en el marco de la OMPI para proteger los derechos de la propiedad intelectual radica en que proporciona un mecanismo imparcial y eficaz para resolver los conflictos que puedan surgir entre los titulares de derechos y los usuarios de los mismos. El sistema de solución de controversias de la OMPI se basa en el principio de que los titulares de derechos deben de tener la oportunidad de hacer valer sus derechos ante un foro independiente y que las decisiones de ese foro sean vinculadas para las partes en conflicto. Este sistema es importante para proteger los derechos de propiedad intelectual por las siguientes razones. Primero, garantiza que los titulares de derechos tengan acceso a la justicia en ausencia de un sistema de solución de controversias. Los titulares de derechos pueden tener dificultades para hacer valer sus derechos ante los tribunales nacionales. Y en segunda, proporciona un foro imparcial para resolver los conflictos y el sistema de solución de controversias de la OMPI está diseñado para garantizar que las decisiones se tomen sobre la base de los hechos y el derecho, sin interferencia de las partes interesadas. Asimismo, ofrece una solución rápida y efectiva a los conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de solución de controversias de la OMPI está diseñado para ser rápido y eficaz, lo que permite a los titulares de derechos obtener una resolución de sus disputas en un plazo de tiempo razonable. En conclusión, la solución de controversias en el marco de la OMPI es un elemento esencial para proteger los derechos de propiedad intelectual. Este sistema proporciona un mecanismo imparcial y eficaz para resolver los conflictos que puedan surgir entre los titulares de derechos y los usuarios de los mismos. Sin más, doy la palabra a mi compañero Job Francisco. Hola, mi nombre es Joao Francisco Morales Cárcamo y a continuación hablaremos de algunos principios o reglas que guían el proceso de solución de controversias ante la OMPI. Algunos de los principios que regulan de manera importante este tipo de procedimientos son la autonomía de las partes, el cual consiste en que las partes tienen el control sobre el proceso de solución de controversias y éstas pueden elegir el método, el proveedor, el árbitro, mediador, el lugar, el idioma y la ley aplicable que más consideren convenientes. Asimismo, el principio de confidencialidad, el cual consiste en que los procedimientos de solución de controversias de la OMPI son privados y confidenciales. Las partes pueden acordar mantener en secreto los hechos, las pruebas y el resultado del procedimiento. Además, el principio de la eficiencia, en donde
Se establece que los procedimientos de solución de controversias de la OMPI están diseñados para ser rápidos y económicos, ya que el centro de la OMPI ofrece servicios administrativos y asistencia a las partes para facilitar el proceso. Además, el principio de la flexibilidad establece que los procedimientos de solución de controversias de la OMPI se pueden adaptar a las necesidades específicas de cada caso y, si las partes lo deciden, pueden combinar diferentes métodos, como la mediación seguida de un arbitraje. Ahora bien, vamos a hablar de cuáles son los beneficios del arbitraje como mecanismo de solución de controversias en comparación con los tribunales tradicionales. Los beneficios del arbitraje como un mecanismo de solución de controversias en comparación con los tribunales tradicionales es que el arbitraje puede permitir a las partes elegir tanto el foro, el árbitro, el procedimiento, el idioma y la ley aplicable que más les convenga, lo que garantiza la autonomía, la imparcialidad y la confianza en el proceso. Además, el arbitraje es más rápido y menos costoso que el litigio, ya que se evitan los largos plazos, los peritos judiciales, las apelaciones y los recursos que pueden demorar y encarecer la resolución de un conflicto. El arbitraje, además, es privado y confidencial, lo que protege la reputación y los intereses comerciales de las partes, ya que evita la publicidad negativa o el escrutinio público que puede derivarse de un proceso judicial. Además, el arbitraje es flexible y adaptable a las necesidades específicas de cada caso, ya que las partes pueden combinar diferentes métodos alternativos. Además, el arbitraje produce un laudo arbitral vinculante y definitivo, el cual tiene el mismo valor de cosa juzgada que una sentencia judicial, y este puede ser ejecutado en más de 150 países en virtud del Convenio de Nueva York sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. Ahora bien, describiremos un caso real o hipotético de controversia en el ámbito de la propiedad intelectual que podría ser resuelto por la OMPI. Un caso hipotético de controversia en el ámbito de la propiedad intelectual sería que una empresa mexicana llamada Biomex se dedica al desarrollo de productos biotecnológicos para el sector agrícola y ha obtenido una patente en México sobre un método para mejorar la resistencia de las plantas a las plagas mediante la inserción de un gen específico. Por otro lado, la empresa estadounidense llamada Biotech se dedica al mismo rubro y ha solicitado una patente en Estados Unidos sobre un método similar al Biomex, pero con algunas diferencias en el procedimiento y resultado. Biomex se entera de la solicitud de Biotech y considera que infringe su patente, ya que el método de Biotech se basa en el mismo principio inventivo que el suyo, y el mismo podría afectar su mercado potencial en Estados Unidos y otros países. Ahora bien, Biomex envía una carta a Biotech reclamando sus derechos de patente y exigiendo que cese su actividad y reitere su solicitud, o que le pague una licencia por el uso de su tecnología. Biotech responde que su método es distinto y no infringe la patente de Biomex, y que además su solicitud está pendiente de un examen y concesión por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, por lo que no hay ningún conflicto. Biomex y Biotech no logran llegar a un acuerdo y deciden someter su controversia a la solución alternativa de controversias de la OMPI mediante un arbitraje. Las partes acuerdan el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI como proveedor del servicio de arbitraje. Además, se someterán a los reglamentos de arbitraje de la OMPI. Las partes también eligen el árbitro que resolverá el caso y el idioma y el lugar del arbitraje, y, asimismo, la ley aplicable al fondo del asunto. El árbitro, al recibir las alegaciones y las pruebas de ambas patentes, realiza una audiencia virtual para escuchar sus argumentos y hacerles preguntas. El árbitro analiza el caso y emite un laudo arbitral vinculante y definitivo, en el que se determina si existe o no una infracción de patentes, y en caso afirmativo, las medidas e indemnizaciones que Biotech debería pagar a Biomex. Ahora bien, una vez establecido este caso hipotético, pasamos con las recomendaciones que se darían a las empresas o personas que busquen proteger sus derechos de propiedad intelectual a través de la OMPI. La primera recomendación sería informarse sobre los diferentes tipos de propiedad intelectual, ya sea de patentes, de marcas, diseños industriales, derechos de autor, entre otros, y los requisitos para obtener su protección en los países o regiones de interés, ya que cada uno contempla requisitos distintos.
Otra recomendación sería utilizar los servicios y recursos que ofrece la OMPI para facilitar el registro y la gestión de la propiedad intelectual, tales como el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de las Marcas, el Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Diseños Industriales, o el Sistema de Lisboa para el Registro Internacional de Denominaciones de Origen, o el Tratado de Cooperación en materia de patentes para solicitar la protección por patente en varios países. Asimismo, se encuentra el Tratado sobre el Derecho de Marcas para simplificar los procedimientos administrativos relativos a las marcas, el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional de depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes. Otra recomendación sería aprovechar las ventajas que ofrece la OMPI para acceder y utilizar la información de propiedad intelectual, disponible en sus bases de datos, publicaciones, estudios y estadísticas, tales como Patent Scope, para consultar las solicitudes internacionales de patente presentadas en el marco del PCT y las colecciones nacionales y regionales de patentes, para buscar marcas registradas o solicitadas en el marco del Sistema de Madrid y otras fuentes. Ahora bien, es importante tener conocimiento para consultar las leyes y tratados nacionales e internacionales sobre propiedad intelectual. WIPO Green ofrece la posibilidad de conectar a proveedores y solicitantes de tecnologías ambientales, aplicaciones como WIPO Research para compartir innovaciones en materia de salud con países en desarrollo. Otra recomendación sería recurrir a los mecanismos alternativos de solución de controversias que ofrece la OMPI para resolver los posibles conflictos que surjan en relación con la propiedad intelectual, tales como la mediación, el arbitraje, la solución expedita de controversias y los procedimientos extrajudiciales relativos a nombres de dominio, ya que estos mecanismos son más rápidos, económicos y confidenciales para las partes a comparación del litigio judicial, pues estos permiten obtener soluciones que resulten satisfactorias para ambas partes. Ahora bien, también se recomienda participar en las actividades de formación, sensibilización y cooperación que organiza la OMPI para fortalecer las capacidades y promover una cultura de la propiedad intelectual orientada al desarrollo, ya que estas actividades incluyen cursos a distancia y presenciales sobre diversos aspectos de la propiedad intelectuales, como talleres, seminarios y conferencias sobre temas específicos o regionales, contando también con programas de becas y pasantías profesionales e investigadores de proyectos piloto y estudios de casos sobre buenas prácticas e iniciativas innovadoras. Ahora bien, eso sería todo para concluir el video del día de hoy. Muchas gracias.